Bien, pues esta es una charla introductoria al curso de astrología védica que voy a dar, que empezará el 11 de febrero, no el 13, el 11 de febrero. Y bueno, pues voy a explicar un poco qué es lo que va a contener el curso, introducir un poco, a dar una idea de lo que es astrología védica y al final pues también explicar un poco las condiciones del curso y la organización práctica del curso, y luego también pues podéis plantear vuestras preguntas y antes de terminar. Bien, pues no sé si sabréis, a lo mejor como ya me conocéis un poco, sabéis que me dedico a la astrología tradicional desde hace muchos años. Me dedico tanto a la astrología tradicional occidental como a la astrología védica. La razón por la que después de muchos años de dedicarme a la astrología occidental, me he introducido a la astrología védica, hace como unos 15 años fue esto, pues fue porque me di cada vez más cuenta de que la astrología tradicional hermética, o sea, nuestras raíces en Grecia y en la astrología árabe, pues que estos astrólogos utilizaban el zodíaco sidéreo. Y entonces, a raíz de esto, empecé a ver las similitudes, las grandes similitudes que hay entre la astrología hermética y la astrología védica. Esto fue lo que me hizo indagar más y empezar a estudiar y aprender también de mis maestros la astrología védica. Y desde entonces, pues, me he licenciado, vamos, he hecho un examen de astrología védica, dos exámenes, uno básico y otro avanzado, en una asociación que tiene con sede en Delhi, en la India, y esto, bueno, pues me permite también pues dar no solo consultas, sino dar clases de astrología védica. Bien, la astrología védica, aquí lo que veis es a Ganesha, una de las deidades védicas. Ganesha es una deidad que se considera o que se implora para superar los obstáculos que tenemos en la vida. Y es una de las deidades que se considera muy asociada a la astrología. Es decir, también los astrólogos, pues cuando alguien va al astrólogo, pues es para poder prevenir el futuro y prevenir lo que uno le viene encima de bueno y a lo mejor de no tan bueno. Y Ganesha sería, digamos, la deidad que nos ampara y que nos guía en este camino y en nuestra manera de tratar también nuestro destino y los obstáculos que nos acontecen. Bien, pues la astrología védica se llama védica precisamente por haberse desarrollado en la cultura védica. La cultura védica es la cultura o la religión, o la espiritualidad, filosofía, ciencia, es todo un saber, ¿no?, muy extenso que se remonta a los rishis, a los antiguos, casi míticos, podemos decir míticos maestros que transmitieron la sabiduría de los Vedas. Los Vedas serían los libros, los textos, mejor dicho, originales de los que parte toda la tradición védica. Entonces, también podríamos hablar de astrología hindú, pero esta astrología está tan arraigada y tan asimilada por la cultura védica que los astrólogos hindúes mismos suelen y prefieren hablar de astrología védica, porque es una astrología que yo diría que mucho más que la astrología occidental está íntimamente ligada y íntimamente relacionada con la espiritualidad, con la religión, con el ritual y con otras ciencias de la cultura védica, con la cultura hindú. La astrología hindú, astrología védica o hindú, se remonta a una época muy antigua. Los primeros textos védicos que tenemos
que tenemos, digamos, presentes, que se sabe que han sido escritos como tarde en el 1500 antes de Jesucristo, o incluso más, o antes de esa época. Y a esa época también se remontan los primeros conocimientos de astrología dentro del subcontinente hindú. Esta astrología antigua hindú es una astrología que todavía no es la astrología hindú que conocemos hoy en día. Es una astrología que, por ejemplo, al parecer no conoce los 12 signos zodiacales. No hay textos, digamos, que avalen que se conozcan los 12 signos. Sin embargo, lo que se conoce y con lo que se trabaja mucho es con los 27 nakshatras, es decir, las 27 mansiones lunares, que hasta hoy en día tienen un papel muy importante dentro de la astrología védica. Tenemos que tener en cuenta que es una astrología en aquella época pues, que estaba sobre todo relacionada con el ritual, estaba relacionada con las festividades, con el calendario. Era una astrología mucho más vinculada, digamos, a la búsqueda de los momentos oportunos y propicios para poder hacer sacrificios a las deidades, etc. Pero por otro lado, en la astrología, entendiendo la astrología como una ciencia aplicada al conocimiento del ser humano y al conocimiento del hombre, pues también podemos decir que es uno de los Upavedas. Es decir, es por un lado un miembro del Veda, porque hasta hoy en día también es necesario tener estos conocimientos para poder realizar el calendario y el calendario ritual, etc. Pero por otro lado, es una ciencia, digamos, que también la podemos ver un poco más desligada, digamos, más independiente de lo que es el trasfondo de la ciencia védica. De hecho, la astrología pues, también existe en otras culturas y la astrología occidental, como veremos enseguida, es muy parecida a la astrología védica. De hecho, es una prima hermana de la astrología hermética. A mi juicio, las dos astrologías son muy similares. Son dos astrologías que parten del mismo tronco. Son dos tradiciones que parten del mismo tronco y que a lo largo de los siglos siempre han tenido más o menos conexiones más o menos fuertes. En este aspecto, si os encontráis con astrólogos védicos, pues a menudo os encontraréis con la idea de que la astrología en su conjunto, tal y como la conocemos hoy en día, es antiquísima y viene prácticamente de aquellos rishis míticos de hace 5.000 años o 4.000 años. Sin embargo, esto es una noción histórica bastante muy dudosa. No hay prácticamente nada que avale que la astrología védica sea tan antigua. Me refiero a la astrología tal y como se practica hoy en día, o sea, la astrología clásica védica, ¿no? Sin embargo, lo que sí podemos constatar es que la astrología, los textos clásicos de astrología védica que nos enseñan a cómo interpretar el horóscopo y que es lo que se va a enseñar en este curso prácticamente, pues se remontan a una época que es más o menos coetánea con la época de la astrología griega, o incluso tal vez un poco posterior. Lo que es evidente es que la astrología griega, o sea, la astrología hermética, lo que yo llamo astrología hermética, y la astrología védica son muy parecidas, tienen una base común enorme, aunque las dos hayan evolucionado, una a través del Islam y luego de Europa, y otra en la India, de un modo independiente. Pero la base es tan grande y es tan evidentemente idéntica, digamos, que podemos hablar de dos ramas de una misma astrología y que se pueden combinar perfectamente una con otra. La astrología védica, una de las cosas que se considera una de las diferencias de la astrología occidental es el zodíaco siderio, la utilización del zodíaco siderio. Como tal vez sepáis, yo tampoco estoy de acuerdo con esto. El zodíaco siderio creo que fue parte integral de la astrología durante muchos siglos en Occidente, tanto en la época griega como en la época árabe.
Pero bueno, esto es un tema que se discute mucho. Lo que está claro es que la astrología védica siempre ha permanecido siderea, es decir, trabaja con el zodiaco relacionado con las estrellas fijas, con las constelaciones estelares, y no con un zodiaco que parte del punto vernal. No sé si está clara la diferencia entre zodiaco, sidereo y tropical. Los que me escucháis. Sí. Sí, ¿no? Sí. Bien, luego más tarde en el siglo XIV, sobre todo, o XV, empieza se extiende, se impone un reinado, bueno, un reinado, sí, de los mogules, que son un reinado islámico, en la India, que tiene, digamos, el poder durante varios siglos. Y en es una época también de gran auge cultural. Y en esa época pues, empieza a haber una introducción o una influencia mayor de la astrología árabe, de una astrología árabe tardía, podríamos decir, que en la India se llama Tajika. Y el Tajika es una rama, digamos, de la astrología. Es una cosa muy curiosa en la astrología védica porque el Tajika es en realidad la astrología árabe, con ciertas peculiaridades, pero es la astrología que conocemos de los árabes, pero solo se aplica a la astrología horaria, es una rama de la astrología horaria hindú, y se aplica a la interpretación de la carta solar, de la revolución solar. O sea, no se aplica la astrología tajika tanto a la astrología natalicia. Aunque, como he dicho antes, las diferencias entre astrología védica y hermética tampoco son tan grandes. O sea que se puede combinar. Y hoy en día, desde que, sobre todo como reacción a la hegemonía británica, pues en la India pues ha habido en el siglo XIX y en el siglo XX pues un gran movimiento, digamos, nacionalista, también en cierto modo, pero un movimiento sobre todo de reivindicación de la propia cultura, de las propias raíces. Y en esa dinámica es cuando también ha habido una gran influencia de doctrinas hindúes y védicas en Occidente. Pensemos, por ejemplo, en la teosofía o más tarde también en grandes maestros que han venido a Occidente y nos han traído el yoga, nos han traído la ayurveda y nos han traído la espiritualidad hindú, que es una cosa muy extendida hoy en día, por lo menos en ciertos estratos de nuestra sociedad, ¿no? En Occidente. Entonces, por ejemplo, el yoga es una cosa muy extendida. Cualquiera ya conoce el yoga, el hatha yoga por lo menos, ¿no? Aunque no sepa muy bien lo que es el yoga en sí, pero ya el hatha yoga, ¿no? Evidentemente también la astrología védica ha tenido un auge en el siglo XX. Igual que ha habido un auge de la astrología en Occidente, también lo ha habido en la India. La astrología en la India no estaba perdida, la astrología estaba ahí durante todos los siglos. La astrología hindú ha continuado, ha tenido una continuidad mucho mayor que en la astrología, que en Occidente. Eso es evidente. Sin embargo, pues hay en el siglo XX pues también una mayor... empieza a haber revistas de astrología, hay más publicaciones, se hacen muchas traducciones al inglés de los textos clásicos, etcétera, etcétera. Entonces, con eso pues hay un gran auge y una expansión también de la astrología védica hacia Occidente. Hoy en día cada vez hay más gente en Occidente también dedicada a la astrología védica, existen congresos, se hacen simposios y congresos de astrología védica, cada vez hay más autores occidentales que escriben sobre astrología védica, hay organizaciones de astrología védica, etcétera, etcétera. Y hay cursos de astrología védica, como el curso que voy a dar en febrero. Bien, entonces este curso, voy a dar un plan de estudios sobre este curso para tener una idea de qué es lo que se va a aprender. Empezaremos con una introducción a la cosmología védica y en este contexto también diré cuáles son los autores más importantes de la astrología védica. Y también introduciré y explicaré qué es el zodíaco sidéreo, ¿no? Que hay que tener en cuenta para trabajar con el zodíaco sidéreo. Y en la segunda clase, son 12 clases en total,
La segunda clase pues, se introducirá en las gunas, que son las 3 modalidades de la existencia, digamos. Los panchabhutas, que son los 5, pancha es 5, penta, los 5 elementos, ¿no? Que no son 4, son los 4 elementos que conocemos más el éter, son 5 elementos. Los doshas, que son los 3 tipos de la tipología de la medicina ayurvédica. Y estos conceptos también son conceptos importantes para entender los planetas, porque los planetas se relacionan con los gunas y con los elementos y con los dosas. En esta clase pues explicará las significaciones más importantes de los planetas y las analogías más importantes de los planetas. Luego conoceremos la carta hindú, también en sus 2 variantes, la carta del norte de la India y del sur de la India, que son 2 diagramas diferentes, con el mismo contenido, con la misma información, pero 2 diagramas diferentes. Los signos y las casas y sus significados. Y aquí veréis que los que ya conocéis astrología occidental, que hay mucha similitud, sobre todo los signos son prácticamente lo mismo. Las casas poseen algunas diferencias en algunas acepciones, pero básicamente también es el mismo significado que en Occidente. Lo mismo ocurre con los planetas, por supuesto. Luego tendremos que conocer las dignidades planetarias, sobre todo los domicilios y las exaltaciones, y el concepto de amigos y enemigos, planetas que son amigos entre sí y enemigos entre sí, y la situación de los planetas en los signos de planetas enemigos o de planetas amigos. La quinta clase estará dedicada a los regentes de las casas. Las casas son, digamos, un concepto central de la astrología tradicional, y íntimamente relacionada con las casas están los regentes de las casas para poder entender lo que ocurre en un ámbito de vida. Luego veremos cómo son los aspectos hindúes de la astrología védica son algo diferentes de los aspectos de la astrología occidental, y la relación de planeta-casa, que no solo es la relación de regencia, sino también la relación que se da por los aspectos. La sexta clase estará dedicada a los avastas. Los avastas son los estados de los planetas, o sea, la situación, el estado de los planetas, según en qué signo está, y sobre todo según en qué signo está, en qué parte del signo está, los planetas, y según los aspectos que reciben, etc. La combustión, ¿no? O sea, toda una serie de cosas que influyen en el estado de ánimo o en el estado general del planeta, y que son muy importantes para entender hasta qué punto este planeta puede desarrollarse y puede realizar lo que promete en la carta o no. Aquí hay una imagen de una carta del sur de la India, de ahora, de cuando empezó aquí la charla. Luego tenemos que entender los benéficos y maléficos temporales, un concepto también muy importante de la astrología hindú. Los yogas, que son combinaciones planetarias. Los yogas es un tema muy peculiar de la astrología hindú, aunque también existe en la astrología occidental. Aquí ya hablamos de aforismos, ¿no? De si está tal planeta tal en conjunción con el otro en tal casa, pues ocurre tal cosa. Eso es un poco un yoga, ¿no? Y la peculiaridad de la astrología védica es que los yogas tienen nombres, o sea, se les da a muchos de los yogas, se les da un nombre, de manera que podemos decir, este es un Ruchaka Yoga, por ejemplo, o esto es un Gayakesari Yoga, etc., ¿no? Pues son nombres que se le dan a los yogas, y que bajo ese nombre se sabe qué combinación es la que denomina ese yoga, esa palabra, ¿no? Luego las casas derivadas. Esto sobre todo, aquí quiero introducir las casas a partir de la luna, del sol, sobre todo a partir de la luna son muy importantes las casas. Luego también el Navamsa, que es un horóscopo auxiliar muy importante en la astrología védica, que siempre se considera paralelamente a la carta básica, al radical. El Navamsa, que es un horóscopo auxiliar que se deriva de una
división de los signos en 9 partes. Luego quiero terminar este curso con una introducción a los dasas. Es una introducción, porque por supuesto en 2 horas en una clase no vamos a poder realmente extendernos mucho en este campo. Es una cosa que ya, si hacemos luego un curso posterior, ese curso por supuesto tendrá como un tema central la predictiva. Los dasas son los periodos planetarios y son la técnica más importante de la astrología, de la predictiva de la astrología védica. Y aquí puedo introducir, por supuesto, nada más en los dasas, explicar cómo se calculan estos periodos planetarios y un poco introducir en cómo interpretarlos de un modo muy básico, por ejemplo. Y por último, explicar una interpretación de la carta natal y en la última clase pues hacer unas prácticas de interpretación, dar ejemplos. Por supuesto, a lo largo de todo el curso daremos ejemplos de qué es un planeta en una casa, de qué es un planeta en un signo, cómo hay que entenderlo. Pero aquí se trata de interpretar ya las cartas en conjunto, ¿no? Y de interpretar las cartas en conjunto y también ya de ver a lo mejor en algún otro caso cómo funcionan también los dasas en la vida de la persona que estamos realizando. Este sería el plan de estudios que tengo previsto para este curso, que es un curso de 12 clases. Son clases online, es decir, es exactamente lo que estamos haciendo ahora. Son clases utilizando este sistema de Zoom, que es un sistema de conferencias online. Empieza el 11 de febrero. Sí, quiero empezar el 11 de febrero. ¿Y este mismo horario? Sí. ¿O sería otro horario? No, sería este mismo horario. Es un horario que permite también a personas de Latinoamérica participar, porque allí pues son las 12 o la 1 del mediodía y es una hora que puede participar también gente de Sudamérica y al mismo tiempo pueden practicar, es la hora ideal, el horario ideal para los dos lados del Atlántico, digamos, para poder combinar, ¿no? Y serán clases de 2 horas, es decir, desde las 5 hasta las 7. Y las clases estas se grabarán, las grabaré y las archivaré. Estas clases se podrán luego, las podéis bajar de la página web. En la página web hay un espacio donde solo tienen acceso los alumnos de este curso y entonces pueden bajarse la clase grabada. Por ejemplo, si a alguien falta una clase por alguna razón, pues luego puede bajarse la clase y escucharla. Vale. Luego también habrá unos apuntes, es decir, las lecciones por escrito, de manera que aunque se pierda una clase, pues no solo se tiene el archivo, no solo se tiene la grabación, sino que también se tendrán unos apuntes para poder leer la teoría, por lo menos, de lo que estamos dando. Los apuntes contienen más bien la teoría, la técnica, no tanto la práctica, por ejemplo, que la práctica, los ejemplos prácticos pues serán más lo que daremos en las clases. Y luego también habrá unos deberes, habrá unos ejercicios que os doy. Los ejercicios los envío por email a todos los integrantes del grupo y cada uno me responde por email y me da la respuesta a los ejercicios y yo a su vez corrijo esos ejercicios y doy una respuesta. La frecuencia será cada 2 sábados, a veces serán 3 sábados, porque no siempre es fácil mantener el ritmo de 2 sábados. Puede haber un día de fiesta entre medias o puede haber... por vacaciones puede ser que a lo mejor algún que otro sábado pues tendremos que posponerlo. Pero eso es una cosa que ya daré también hablaremos, ¿no? De cuáles son los sábados, ya con antelación tendremos las fechas, ¿no? Son cada 2 sábados, la duración es de 2 horas, como ya dije,
El precio son 228 euros y este curso se puede pagar también en 2 plazos. El segundo plazo hay que pagarlo como tarde a los 2 meses de empezar el curso. Pero se puede pagar en 2 plazos y la matriculación pues será efectiva cuando se pague el primer plazo, la primera cuota del curso. Sí, esto es. Si tenéis preguntas, ahora podéis preguntarme, podemos charlar un poco. Una pregunta, ¿el curso de astrología hermética tiene las mismas condiciones de horario y de precio? Sí, de hecho va a ser un curso, digamos, voy a alternar el curso de astrología hermética y el curso de astrología védica. Ah, vale, un sábado será uno y otro sábado será otro. Exactamente. Ajá. Hola. ¿Los apuntes van a quedar en un archivo o no? ¿O lo vas a enviar por vía email? Sí, los apuntes los envío por email. Son documentos en PDF y los envío por email. Ok, perfecto. ¿No? Los enviaré pues paralelamente al curso, es decir, no tiene por qué ser siempre antes de la clase, porque yo en la clase pues más bien los apuntes son para poder recapitular o repasar lo que hemos dado en la clase, o sea que no son apuntes que necesariamente haya que tener antes de la clase. O sea que los apuntes los suelo enviar pues o bien un día o 2 antes de la clase o unos días después, es decir, más o menos paralelamente a la clase envío unos apuntes con este tema. Son importantes los apuntes también para hacer los ejercicios. Si hay un ejercicio, pues los apuntes ayudan mucho, por supuesto, para hacer los ejercicios. Sí. ¿Y los videos o las grabaciones nos las envía también después? ¿Tenemos opción de tenerlas en un archivo o nos puede enviar vía correo también, vía email? No, las grabaciones las tendré en la página web. Yo doy cursos aquí en Alemania de astrología desde hace muchos años y lo que hago es pues cuelgo en mi página web, cuelgo los archivos estos y los alumnos tienen, digamos, acceso a esos archivos. O sea, cada grupo tiene acceso a los archivos de su propio curso, no de otros cursos, sino solo de ese curso. ¿Se pueden bajar para guardarlos? Exactamente. Conservarlos para... Exactamente. A veces, sí. Exactamente. Los puedes bajar y los puedes guardar en tu ordenador. Bien. Bueno, ¿Tenéis más preguntas? esta clase me gusta porque es presencial por lo menos. Sí, claro, es presencial. Siempre podéis participar, podéis practicar con cartas. Estamos en diálogo. Yo puedo enseñar, yo no solo puedo enseñaros la pantalla con el PowerPoint, os puedo enseñar cartas con el programa de astrología védica. Podéis enseñarme vuestra pantalla también, si es necesario. Sí. Bueno, yo lo tengo claro. Muy bien. Nos vemos el 11. Muy bien, pues entonces yo os envío una hoja de matrícula y me tenéis que rellenar la hoja de matrícula y ya os la envío directamente por email. Después de este curso, ¿se va continuando con cursos de astrología védica para ir avanzando o cómo? Siempre, sí, por supuesto. Si hay un grupo y el grupo está interesado en continuar con un curso más avanzado, daré un curso más avanzado. Entonces, quedamos hasta el 11. Un placer. Igualmente. Venga. A ver, los pido. Muchas gracias. Gracias por la información y que tenga buen fin de semana. Buen fin de Igual semana. a todos. Adiós. Saludos. Bye bye. Adiós. Chao. Chao. Chao.